Bien, shalom hermanos, hoy vamos a tocar el tema que le dijimos en la última enseñanza, lo llamamos como un paréntesis. Y digo un paréntesis porque vinimos viendo en la enseñanza las 7 trompetas, pero vimos que al final de la sexta trompeta aparece un ángel que no estaba ni en los 7 ángeles, ni en el ángel que lanza el fuego y el ángel que está en el altar con el incienso, sino que este ángel, una vez que pasó el chofar del sexto chofar o la sexta trompeta, apareció este ángel en el capítulo 10 del libro de Revelaciones. Y este ángel va a dar una apertura al tema de los dos testigos, que es un tema que hoy vamos a escudriñar. Entonces veamos cómo partimos con esta enseñanza. Decía que este ángel está después de la sexta trompeta y antes de la séptima, ¿sí? Si ustedes estudian el libro, se van a dar cuenta que viene la primera, la segunda, y suena la tercera, y suena la cuarta, y suena la quinta, suena la sexta, y después de la sexta, en el capítulo 10, entra diciendo esto el 10:1 del libro de Revelaciones. Y dice, vi descender del cielo otro malach, otro mensajero, en el griego es otro ángel, en el hebreo es malak, que significa mensajero. ¿Y por qué lo digo así? Porque hay que agarrar bien esta palabra para entender todo lo que va a pasar ahora. Dice, vi descender del cielo otro ángel celestial fuerte, envuelto en una nube, con el arco del pacto sobre su cabeza. En otro dice con el arco diferente, pero acá dice con el arco del pacto sobre su cabeza. Y otra clave interesante en este versículo es, dice, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Entonces, para escudriñar esto hay que ir a saber qué otro ángel o mensajero tenía ese rostro radiante como el sol. Y eso nos lleva a el Sinaí, nos traslada en este momento, cuando vemos esa parte, nos va a llevar a qué fue lo que ocurrió en el Sinaí. Y esto es lo que quiero que vayamos captando. Acuérdense, vienen 6 trompetas, hay un paréntesis, sale un ángel que no tiene nada que ver con las trompetas, ni tiene nada que ver con el incienso que vimos al inicio del estudio de las trompetas. No se habla de las 7 trompetas, sino hasta después que el Señor deja ver lo que nos deja ver con esto de los dos testigos y este ángel que aparece. Y dice en el Éxodo 34, 29 al 31, cuando Moisés descendió del monte de Sinaí con las 2 tablas de testimonio, vaya poniendo eso en su mente, con las 2 tablas del testimonio de testigo, con las 2 tablas del testimonio en sus manos, él no sabía que su rostro resplandecía, ¿sí? Por haber hablado con él, por haber hablado con Dios, por haber estado actuando en esa interacción con Dios, su rostro resplandecía, el rostro de Moisés. Cuando Aarón y los hijos de Israel vieron a Moisés, la piel de su rostro resplandecía y ellos tenían temor de acercarse a él. Pero Moisés los llamó hacia él. Y entonces Aarón y todos los ancianos de la asamblea vinieron a él y Moisés habló con ellos. Aquí donde la palabra asamblea es la que en griego han traducido como iglesia, y eso pues, vamos a verlo después en otros temas. Pero aquí la asamblea se refiere a todo ese pueblo que estaba ahí. Y ojo, acuérdense, como hemos aprendido, no todo el pueblo que estaba ahí era hijo de Jacob, de las 12 tribus. Habían otras lenguas y naciones mezcladas ahí y era una multitud muy grande. Entonces Moisés, aquí, lo que el Señor nos hace ver en el libro de Revelaciones es que tomemos cuidado o tomemos atención de que hay un mensajero que ya resplandecía su rostro. Hay un mensajero. Te dirá, bueno, pero es que Moisés no es un ángel. Es que tenemos que quitarnos el concepto de que un ángel es un ser alado. No, un ángel para el contexto bíblico no necesariamente es una persona, un personaje.
Un ángel es, en el hebreo, significa un mensajero de Dios. Por ejemplo, un mensajero de Dios es la columna de fuego que acompañaba al pueblo en el desierto. Un mensajero es la zarza ardiente. Un mensajero es la lluvia de meteoritos. Esos son mensajeros. Langostas que envió son mensajeros. ¿Por qué? Cada cosa que el Señor utiliza de su creación es un mensajero porque lleva un mensaje, ya sea de bendición o de juicio, o de llamado, ¿sí? O de cumplimiento de algo que haya dicho. Entonces, cada una de esas cosas son un malak, son un mensajero, que los griegos lo tradujeron a ángel. Entonces, mejor dicho, lo tradujeron como ángelos. Entonces ya al español nos llegó como ángel. Entonces nosotros cuando oímos la palabra ángel, vemos que se trata de un ser como este que está aquí. Pero en realidad puede ser como esta representación de Moisés, una persona física, trayendo un mensaje de Dios. En este caso, el mensajero que hace esta sexta y la séptima, que Dios quiere entregarnos un mensaje, nos lo está entregando y nos hace ver, acuérdense de ese mensajero llamado Moisés, que su rostro resplandecía. Entonces lo que tenemos que entender es qué estaba haciendo Moisés para tratar de captar qué es lo que nos quiere decir Dios en este paréntesis entre las trompetas que está haciendo en el libro de Revelación. Pareciera ser que el Señor nos quiere llevar a recordar qué pasó en el Sinaí. ¿Sí? Acuérdese, lleve esto en la mente. Van 6 trompetas y la sexta trompeta fue terrible. Acuérdese lo que explicamos en esa trompeta. Y hubo una separación de un tercio y un tercio que iba separando cada vez que hacía el llamado y el juicio. Entonces ahora nos dice, recuerden lo que estaba pasando en el Sinaí. ¿Qué estaba pasando en el Sinaí? Vamos a ver, Éxodo 19, 4 al 8 dice, ustedes han visto lo que yo hice a los egipcios, cómo os llevé con alas de águila y os traje a mí. Está hablando a toda la congregación, a toda la iglesia, a toda la asamblea que estaba ahí, que eran multitudes de lenguas, incluyendo a los hebreos. Dice, ahora si ustedes, miren lo que empieza a decir, ahora si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi tesoro especial entre todos los pueblos. Fíjese que le está dando, ¿qué cosa? Una instrucción primero. Le está dando una instrucción. Y si cumples esa instrucción, entonces pasas a ser un tesoro especial. Dice, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un malhut, un reino de sacerdotes. Capte eso, un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Es decir, el Señor le está hablando allí a Moisés y le está diciendo, tú vas a llevar este mensaje. Dile a ellos que yo los quiero hacer un reino de sacerdotes, una nación apartada de todas las demás naciones de la tierra, para hacernos aquello que vimos, ese 30% que hoy prácticamente representamos los creyentes, apartados. Pero ese 30% acuérdese que tiene cizaña y por eso que vienen las trompetas para sacudir y sacar los tercios esos. Entonces, Moisés está haciendo un malak, un mensajero, un ángel, para que vaya a los hijos de Israel y les diga, si ustedes cumplen mi pacto, ustedes van a ser especial, ¿sí? Y el resto de las naciones quedan aparte. Pero no se lo está hablando, y esto es lo que quiero que capte, no se lo está hablando a los hijos de Israel como los de Jacob. Le está hablando, en ese momento el Señor está recibiendo a todo aquel que está frente al Sinaí, frente a la montaña, como hijos de Israel. No sé si usted capta la bendición tan grande que es eso. Es decir, no naciste de simiente de Jacob, no naciste de simiente física de Jacob, pero aquí, frente al Sinaí, entre truenos y relámpagos, vas a recibir el pacto como si fueras un hijo de Jacob.
Entonces, dice, Moisés vino y ordenó llamar a todos los ancianos del pueblo y les habló todas estas palabras que Hachén le ordenó decir. Es decir, ahora Moisés, ¿qué está haciendo? Obedientemente transmitiendo el mensaje que le ha sido dado, es decir, se convirtió, certificó y completó ser el mensajero de Dios, ser el ángel de Dios para entregar ese mensaje. Entonces, miren, todo el pueblo que estaba allí reunido respondió y le dice a Moisés, todo lo que habló Hachén, que tú nos estás diciendo, nosotros lo haremos. Es decir, aceptamos el pacto, aceptamos que vamos a hacer todo lo que tú dices. Entonces, Moisés regresa donde Dios, por eso es el mensajero, y le entrega a Dios esas palabras, como diciéndole, bueno, Señor, todos acá abajo dijeron todos, incluyendo todos los que tú ahora asumiste como hijos de Jacob, o sea, los injertaste aquí en el Sinaí. Entonces todos dijeron que lo van a hacer todo lo que tú dijiste. Esto es lo que estamos tratando de captar acá. Cuando el Señor le dice, yo quiero que ustedes sean un reino, o sea, que sean, y después en el libro de Revelaciones le dice, nos hizo reyes y sacerdotes. El rey y el sumo sacerdote son los dos únicos dignatarios que Dios ordenó ser ungidos. Unge a David como rey, unge a Zorobabel como sacerdote. Es decir, el aceite que era derramado, el aceite de unción, solo iba sobre dos personas, sobre dos testigos, que eran los que atestiguaban, como ahora atestigua Moisés, de las acciones del pueblo, el rey. Pero el rey tenía que ver con mantener el orden entre el hombre y su semejante, mientras que el sumo sacerdote era el responsable de mantener la relación, el orden entre Dios y el hombre. Capte estos detalles nada más. Entonces, volvemos al libro de Revelaciones otra vez y dice en el 10, 2 al 5, dice, el ángel tenía en su mano un pergamino pequeño abierto. ¿Qué sería ese pergamino pequeño abierto? Y su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ok, volvamos a Moisés. Moisés, que es el ángel que está escogiendo Dios para hablar a ese pueblo, para injertar a toda esa masa de gente que estaba allí en el pacto. ¿Cómo era físicamente el pacto? ¿Cómo entregó Moisés físicamente el pacto? Lo entregó con las tablas. Acá este ángel nos está mostrando que tiene un librito. Allá Moisés nos está mostrando que tiene las tablas del pacto. Y dice, y tiene su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces ahí nos podríamos, si nos vamos a lo literal, imaginar un ángel gigantesco que tiene un pie sobre el mar y otro sobre el izquierdo. Para empezar, ¿de qué mar está hablando? ¿Y de qué tierra está hablando? Entonces, no se puede tomar esto literal, nos está dando una simbología, el lenguaje del libro de Revelaciones, pero nos está haciendo ver que hay alguien que le brillaba el rostro, que hay alguien que tiene no un librito, que tiene unas tablas que son las instrucciones, traducido a nosotros es la Torá, instrucción, Torá es la instrucción que tiene la Torá, y dice, y tiene su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Moisés puso su pie sobre el mar rojo cuando pasaron y también puso su pie a la entrada de la tierra prometida. Entonces, aquí esa es la simbología que nos está dando este ángel. Y el ángel dice, el versículo dice, clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Está hablando del ángel que está haciendo todo esto, ojo, el libro, el pie, ahora truenos. ¿Y dónde hubieron truenos, relámpagos y todo eso? En el Sinaí. Dice, cuando los 7 truenos cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, o sea, que hablaron los 7 truenos, que los 7 truenos hablaron. ¿Y a quién le están hablando los 7 truenos? Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Dice, yo iba a escribir, dice Juan, yo iba a escribir lo que está diciendo los truenos, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas
que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Es decir, Dios no quiso que en este momento Juan nos dijera qué es lo que están diciendo los truenos. El ángel celestial que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Entonces aquí esto nos lleva a una cosa interesante que está en Hechos 1:7 y que dice este versículo: y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Este es Yeshua cuando le preguntan cuándo va a ser el fin de las cosas, cuándo es tu regreso. Y él le dice, a ustedes no les corresponde saber el tiempo. Y ahora van a ver lo que va a decir el ángel sobre el tiempo. Entonces, aquí capten esto. Tiene el ángel un librito, tiene el ángel su pie sobre el mar y sobre la tierra. Y hay 7 truenos que emiten sus voces y que Dios dice, no escribas, Juan, lo que están diciendo los truenos. Lo que el ángel nos está diciendo es, vuelvan a recordar qué pasó en el Sinaí. Dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Escuchen todo lo que estoy diciendo en Éxodo 19, 16 al 17. Y tembló todo el pueblo, les dio miedo, que todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. ¿Qué está haciendo Moisés? Los está llevando a escuchar. ¿Qué están escuchando? Los truenos. El ángel dice 7 truenos, acá dice los truenos. Y en el siguiente versículo dice, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. No se sabe qué está diciendo los 7 truenos allí, pero una cosa importante que usted debe captar, y yo debo captar, es que había una multitud de lenguas allí. No solo era la lengua que hablaba Jacob, eran lenguas que hablaban egipcios, que hablaban cananeos, hebreos, o sea, había multitud de lenguas. Entonces, cuando acá el ángel nos dice 7 truenos, ese 7 tenemos que semejarlo, ampliarlo de 7 a 70 naciones, a las 70 naciones que nacen después del diluvio, que se generan después del diluvio, y que de esas 70 naciones a Dios le ha placido sacar esa porción, esa multitud, y tenerla frente al Sinaí y decir, aquí está toda mi asamblea, aquí está toda mi eclesía, dicen los griegos, y nosotros nos los trajeron como iglesia. Entonces, toda la asamblea está aquí. Este es el nacimiento de la verdadera iglesia, de la verdadera asamblea, una mezcla, no un pueblo hebreo, ¿sí? Y los truenos, 7 truenos a 70 naciones, es Dios hablándole a través de esos truenos a las 70 naciones que están representadas ahí en unas porciones. Obvio que se quedaron muchos egipcios, que estaban jebuseos, amorreos, todo eso estaba por allí, pero Dios escogió, sacó de Egipto, sacó del mundo unas porciones que él llevó al Sinaí para que hicieran un pacto. ¿Sí? Dice en Éxodo 12:38, subió también con ellos, con los hebreos, con los descendientes, los Bene Israel, los hijos de Israel, una multitud mixta, no una multitud de egipcios, una multitud mixta, juntamente con ovejas, vacadas y todos los animales que llevaron. El ángel quiere que recordemos eso por alguna razón, ¿sí? Dice acá, para que veamos cómo nos va a trasladar ahora a la época de nuestro Mesías. Ya nuestro Mesías, en este pasaje que vamos a leer, ya no está en la tierra, ya ascendió. Pero miren lo que viene a pasar acá. Dice, cuando se dio la fecha de la fiesta de la semana, de Shavuot, hubo llegado, o sea, cuando se dio esa fecha,
Estaban todos congregados en un mismo lugar. En algunas traducciones dicen el aposento alto. De repente vino un estruendo, otra vez trueno, del cielo, como el de un poder gemidor, o sea, como un ruá, un poder que hablaba fuerte, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos ellos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y vamos a captar por qué y vamos a entender qué es lo del hablar en lengua en las iglesias. Dice, en hablar en otras lenguas según el Ruach HaKodesh, según el poder del Espíritu de la Santidad, les daba que hablasen. Entonces ahora nos va a explicar por qué hizo eso el Señor. Nos va a explicar, escuche bien, dice, se alojaban en ese momento en Jerusalén, o sea, habían llegado, ¿a qué habían llegado? A la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque era la segunda fiesta que el Señor convocaba a que estuvieran en el templo, que estuvieran alrededor de su templo, porque ahí era donde el testigo, el templo, atestiguaba de que Dios estaba allí, entonces allí se alojaban en Jerusalén, rentaban en posadas, en lo que fuera en aquellos momentos, aquellos hoteles de aquellos momentos, y allí estaba concentrada una gran multitud de gente. Y ahora nos va a explicar por qué los de la ley. Dice, se alojaban entonces en Jerusalén judíos religiosos, varones justos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando dice judíos justos, no se vaya a pensar que eran todos judíos, sino lo que está diciendo el término judío ahí se está utilizando para decir aquel que cree en un solo Dios, ¿sí? Aquel justificado que cree en un solo Dios. O sea, allí iban, ¿por qué? Porque ya en el Éxodo, en el Sinaí, se les había dicho, tienen que llegar 3 veces al año a la cita donde está el testigo de Dios, el que atestigua mi presencia en la tierra, que era en ese momento el templo. Entonces dice que habían de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, o sea, imagínense lo que ocurrió en el Sinaí, está ocurriendo en otra versión, ahora dentro en Jerusalén, en una casa. Esto está ocurriendo así. Es una similitud. Dice, al oír este estruendo se juntó la multitud. ¿Cuál multitud? La que estaba en Jerusalén, que eran muchísima gente. Se habla de que cuando se hacían estas fiestas, se llegaban ahí 200,000 personas, 180,000 personas. O sea, era una cosa grandiosa, pues, muchísima gente. Entonces, dice que se juntó la multitud y estaban confusos. Ojo, la multitud está allí por la fiesta de Shavuot, pero algo los llevó, a aquellos que Dios quiso, los llevó a juntarse alrededor de la casa donde estaban los apóstoles. Pentecostés. Sí, Pentecostés es lo que lo han traducido porque son los 50 días, después vamos a explicar eso cuando lleguemos a la fiesta de Shavuot. Pero en ese momento había una gran multitud que, asombrada por lo que estaba ocurriendo en esa casa, no explica la Biblia qué era, se van allá y se acercan a esa casa y dice, todos estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada varón, cada persona que había sido convocada, porque los varones tenían que presentarse cada 3 veces al año al al sitio donde Dios tenía su presencia, que era el templo, y en ese momento ellos están oyendo que le están hablando en su propia lengua. Escuche lo que dice, cada varón les oía hablar en su propia lengua. Estaban todos asombrados y maravillados, diciendo los unos a los otros, observen, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, los galileos hasta hablaban mal el hebreo, o sea, hablaban diferente a los de Jerusalén, a los de Judá. ¿Cómo entonces tenían la capacidad de hablarle en la lengua natural de los que estaban allí? Entonces dice, estaban asombrados y maravillados diciendo uno a los otros, observen, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ¿cómo ellos saben que yo hablo de este idioma y cómo me está hablando en este idioma? Y dice, y empiezan el Señor a revelarnos, somos partos. Partos, esto está para acá, en Asia Menor. Medos, esto está para acá. Elamitas son de por acá, aquí está Media, eran de por acá los medos, los elamitas eran de por acá. Y aquellos israelitas morando en Mesopotamia, en Aram, todo este territorio, entre los cuales había algunos judíos y aquellos de Capadocia que vivían para acá, y también de Asia Menor, Frigia, Panfilia, Egipto, partes de Libia, Cirene, que queda por aquí, cerca de Libia, y extranjeros que venían de Roma, o sea, hasta latín estaban hablando, junto con judíos de nacimiento, que hablaban hebreo, y prosélitos, gente que se había convertido, que no eran judíos, que no seguían la religión judía, pero se habían convertido al judaísmo, esos son los prosélitos, cretenses de la isla de Creta, árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas y nos dice ahora qué es lo que oían hablar. Oían hablar los hechos maravillosos de Dios. Es decir, el Ruach HaKodesh entró y agarró a gente que nada más hablaba posiblemente y escasamente el hebreo o el arameo, o un poco de ambos, y les hace hablar en diferentes lenguas. ¿Y qué le está diciendo cada uno de esos personajes a cada uno de los que le estaba hablando en su propia lengua? Le estaba hablando de los hechos de Dios. Cosas que no nos deja saber qué es, igual que a Juan le dicen, no escriba lo que los truenos dicen, solo tú lo sabes. Acá no nos deja ver qué hechos les habló a cada uno de esos personajes. Entonces aquí la mayoría de las iglesias nos han dicho, aquí es donde nace la iglesia de Dios. No, la iglesia de Dios no nació aquí. La iglesia de Dios nació en el Sinaí, ¿sí? Y entonces allá en el Sinaí, lo que el Señor muestra es un pacto. Y aquí lo que el Señor está mostrando es otra vez el pacto, ¿sí? Y se lo está mostrando con su poder, otra vez como lo mostró con sus truenos allá, aquí lo está mostrando con su Ruach HaKodesh. Ahora el poder no viene con los truenos, el poder viene con el Ruach HaKodesh. Y aquí es donde muchas iglesias han cometido el error, desde mi punto de vista y con todo respeto, de que el hablar en lengua es toda ese palabrerío inentendible que se da en las iglesias. Pero la palabra es clara, es clarísima. Aquí se está hablando de lenguas que se comprenden, que se entienden. Entonces hay tres cosas que nos deja ver Pablo cuando explica el tema de lenguas, creo que es en Corintios, que primero, la lengua que se habla en la iglesia, en la asamblea de Dios, debe ser una lengua existente, que sea comprendida por alguien, ¿sí? La mayoría de las veces que yo he escuchado el hablar en lengua en las iglesias no se entiende nada, no se sabe qué está diciendo. Lo segundo que debe decir esto es que esa lengua sea traducible, que alguien pueda decir, oye, está diciendo esto porque está hablando en el lenguaje de nacimiento mío, y yo te puedo decir lo que está diciendo y se lo puede traducir a toda la iglesia. Y lo tercero que dice Pablo es que debe contener, el hablar en lengua o la lengua con la que se hable debe contener exhortación, consolación o profecía. Y ese hablar en lengua va dirigido a alguien que esté en esa iglesia que no habla el lenguaje de nosotros. Por ejemplo, si estuviésemos en este grupo y alguien hubiese invitado a alguien que habla chino y está aquí y aunque hable español, el espíritu, el Ruach HaKodesh quiere que hable alguien y alguno de nosotros como hermanos agarramos y empezamos a hablar en chino, es porque el poder de Dios lo ha querido y le habla a ese chino. Algo que él quiere, él debe saber, que él debe saber, pero que Dios no quiere que los demás que estamos acá, porque no hablamos chino, lo sepamos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo nuestro mensaje. Cuando se habla en lengua debe ser específicamente para alguien,
para exhortarlo, consolarlo o darle una profecía. Viene para ti tal cosa, pero se lo dice en su lenguaje, ¿sí? No como las cosas que ocurren en la mayoría de las iglesias, y vuelvo a decirlo con todo respeto, no es así como lo establece la Biblia. Entonces, dicho esto, volvamos al estudio. Es decir, ven que el ángel nos está llevando a ver a Moisés como un ángel, a ver el pacto y también nos hace ver que ahora ya no son los truenos, ahora el que habla en las 70 lenguas para las 70 naciones, o sea, para todo el compendio de lo que es la iglesia, lo que es la asamblea de creyentes de Dios, es el Ruach HaKodesh, es el poder de Dios el que habla. Entonces volvemos al ángel este que nos aparece entre las trompetas y y él dice en el versículo 10:6, dice, juró, el ángel levanta las manos y dice, juro por aquel que vive eternamente y para siempre, que creó los cielos y lo que hay en ellos y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es decir, acuérdense, este ángel está saliendo después de la sexta trompeta, una cosa espantosa que ya vimos y que hizo separación entre trigo y cizaña por 6 trompetas. Y luego de eso nos cierra la sexta trompeta diciendo lo que dice el 9:20 al 21. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así hicieron arrepentimiento de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no hicieron arrepentimiento de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Vuelvo a recalcar algo. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos escudriñando, no es para el mundo, es para los que están siendo sacados del mundo. Entonces, Dios está recogiendo a toda esa gente que estaba enfrente del Sinaí, que eran de diferentes lenguas y diferentes naciones, pero luego va a ir depurando en el desierto, como vamos a ver si estudiamos Éxodo. Y también acá, cuando entramos a la época de nuestro Mesías, arranca la asamblea en la que usted y yo estamos. ¿Sí? Una asamblea que empieza inmadura y va a llegar a su madurez, que es el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, esta asamblea en la que estamos es la última asamblea ya y está recibiendo las últimas trompetas ya. Pero nos está mostrando algo que cuando las trompetas vayan a sonar, aún así habrá gente en las iglesias que no se arrepentirá de lo que está haciendo. Aunque Dios los haya guardado, sí van a seguir pecando. Entonces, por eso él hace como un paréntesis en la sexta trompeta y todavía nos deja ver que después de la sexta trompeta hay gente que sigue en hechicería, en homicidio, en inmoralidad sexual y en robo. Entonces, está hablándole a la iglesia, no está hablándole al mundo. El mundo ya tiene su condenación. Entonces, en la sexta trompeta paró, nos dejó ver esto que no se arrepienten y nos va a hablar de este ángel diciéndole, acuérdense que a todos les hablé, a mi asamblea eran de diferentes lenguas, hice un pacto con ellos y ellos rompieron el pacto. Entonces, a continuación el ángel hace esto, dice, la voz que oí en el cielo habló otra vez conmigo diciendo, ve y toma el pergamino pequeño que está abierto en la mano del ángel celestial que está en pie sobre el mar y sobre el mundo, sobre la tierra. Entonces dice Juan, fui donde el ángel celestial diciéndole que me diera el pergamino pequeño. Y él me dijo, toma y cómelo. Y le dice todavía el ángel, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dice Juan, tomé el pergamino pequeño de la mano del ángel celestial y lo comí, y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
Entonces, imagínense a Juan con esa reacción de dulce y amargo cuando llega al vientre. Y le dice el ángel a Juan, debes profetizar de nuevo delante de muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. ¿Qué está ocurriendo acá? Si nosotros venimos comprendiendo que también Moisés recibió la Torá, ustedes se acuerdan, recordarán que cuando él venía con la Torá, ya estos le habían dicho, no hables que Dios no hable con nosotros, sino contigo y tú no los dices. Primera cosa que vamos viendo que está media rara. Segundo, que cuando Moisés bajó había un becerro en vez de Dios. ¿Dios sabía todo eso? Sí lo sabía, pero le estaban diciendo a Dios, Señor, aceptamos todo lo que tú dices, vamos a ser de tu pueblo y tú vas a ser nuestro Dios. Ese es el pacto, así de sencillo. Pero no lo hicieron. Hicieron un becerro, rompieron el pacto. Entonces, ¿qué le está diciendo ahora el ángel? Le está diciendo a Juan, Juan, date cuenta que para muchos que entran por los atrios de esas iglesias, por los estudios, por donde quiera que estén, les parece muy lindo estar aprendiendo de Dios. Pero cuando llegan a los versículos que dices, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello para ser de mi pueblo, empiezan a decir, no, pero es que eso está abolido. No, 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 eso no es así. Eso no lo podemos hacer porque ¿cómo voy a dejar de comer esto? ¿O cómo voy a dejar de hacer esto? ¿O cómo voy a apartar de esto? Entonces ya eso se cumplió, eso no tenemos que hacerlo. Podemos celebrar todas las fiestas paganas y él nos perdona, porque Él es bueno. El Dios del Éxodo era otro Dios, este es un Dios bueno. Estamos haciendo que nos caiga amargo, ¿sí? Dulce, sí, ok, canto y aleluya, pero cuando llegas a la parte de que tienes que cumplir las cosas que tienes que cumplir, entonces sale amargo el tema. Por eso él le dice, debes profetizar de nuevo, dice, de nuevo, delante de muchos pueblos, naciones y lenguas. Otra vez vaya a las 70 naciones y otra vez dígale a esos que están quedando, que van a ir quedando, de esos remanentes, que de ellos van a salir remanentes. Del remanente que se cree que ya se terminó, va a salir remanente. ¿Por qué? Porque la gente que entra al entendimiento de la palabra de Dios, escucha la trompeta y es posible que le sepa dulce, pero también le va a saber amargo cuando tengan que ir haciendo cosas que el Señor dice que hay que hacer. Y este pasaje me llamó mucho la atención. Vamos a leerlo aquí en Éxodo 23, 20 al 25. Ponga la atención a esto porque a mí me hizo pensar mucho en por qué al pueblo de Dios nos pasan cosas. Fíjense lo que dice lo voy a leer casi todo porque es interesante. Dice, lo tengo acá en pantalla y lo pueden revisar después. Dice así, he aquí yo envío un ángel. Le está diciendo a Moisés. Y si usted va al Éxodo donde está, ya pasó el tema de las fiestas, ya le dijo que cuántas veces tienen que ir al sitio donde él va a estar de testigo, ya ha pasado lo del Shabbat, ya ha pasado todo. Y ahora van a partir de ahí y le va a decir, he aquí, yo envío un ángel. De una vez todos nos imaginamos un ángel celestial como este que está en la figura, pero van a ver que no es así. Dice, este ángel va a ir al frente de ti para que te proteja en el camino y para que te introduzca a la tierra que yo he preparado. Ojo, le está hablando a cada uno de nosotros. Cuando nosotros aceptamos el trompetazo y nos vamos a presentar ante Él, Él nos está diciendo, ok, van a empezar a partir conmigo ahora, pues yo voy a poner un ángel delante de ustedes. ¿Cuál es el ángel? Espérese un momento. Dice, sé cuidadoso delante de Él. ¿Delante de quién? Del ángel que estoy poniendo para que vayas, que Él va delante de ti por donde yo te voy a decir que vayas. Al lugar que yo te voy a decir que vayas a ir. Dice, sé cuidadoso delante de Él y presta atención a su voz. No lo resistas. No sea que no perdone tus culpas
pues en él está mi nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Dice, pero si escuchas atentamente su voz, el que tiene oídos que oiga, si escuchas atentamente su voz y haces todo cuanto él te diga, yo aborreceré a los que te aborrecen y someteré a angustia a tus enemigos, porque mi ángel irá al frente de ti y te llevará contra los amorreos, los heteos, los fereceos, los cananeos, los heveos y contra los jebuseos, y yo los destruiré. ¿Quién los destruirá? Moisés y el ejército de Israel con toda la mezcla de naciones que iban ahí. No, los va a destruir el ángel, ¿sí? Dios con el ángel. Dice, no te postrarás. Aquí viene, empieza la parte que se pone amarga. No te postrarás ante sus dioses, ni les rendirás culto, ni harás de acuerdo a sus obras, sino que derribarás y romperás completamente sus pilares y rituales. Adorarás a Hashem, tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Y oiga lo que dice aquí, y yo eliminaré las enfermedades de tu familia. ¿Lo escuchó? No habrá en tu tierra mujer que aborte ni tampoco estéril, o sea, todo va a ser productivo. Yo completaré el número de tus días, o sea, no vas a morir de una enfermedad que cayó, la plaga de no sé qué, no, Él tiene tus días contados y Él los va a guardar el tiempo que Él necesite que tú hagas el propósito para el que hemos venido. Dice, yo voy a enviar a mi terror delante de ti. Ah, no que era un ángel que iba, ahora va a enviar a un terror. Yo voy a enviar a mi terror delante de ti y devastaré a todos los pueblos en contra de los cuales marches. Fíjense, el terror va, lo que él controla, porque él controla a todo el mundo, él va a enviar el terror para tus enemigos. Dice, y haré que tus enemigos vuelvan la espalda ante ti, es decir, salgan huyendo. Voy a enviar a los avispones, a las avispas, delante de ti, y destruiré a los cananeos, a los heteos, delante de ti. Sin embargo, oiga esto, sin embargo, no los voy a destruir delante de ti en un solo año. No va a ocurrir esto como la mayoría quiere. No, Señor, quítame esto ya. No, dice, no sea que la tierra quede desolada y y las bestias del campo se multipliquen contra ti. Aquí lo que está diciéndonos hoy, ya se lo dijo en aquel tiempo, pero lo que nos está diciendo a nosotros es, si yo te quito eso delante de ti porque tú oraste pidiéndomelo, pero ya yo te lo iba a dar, puede que mañana tú digas, yo tengo el poder de la oración para quitar todo lo malo de mí. No, el Señor no lo va a quitar así, porque dice, los destruiré delante de ti, toda enfermedad, todo lo que sea malo contra ti, se lo voy a quitar delante de ti poco a poco, hasta que te fortalezcas y poseas la tierra. Esto me maravilla. O sea, el Señor, porque nosotros oramos, ¡pum!, pasó un milagro. Sí, puede que lo haga, pero el Señor nos está diciendo, no voy a hacer eso de un día para otro, ni de un milagrazo de eso que esperamos, porque te puedes creer que lo hiciste tú, que tú tienes el poder en tu oración, en tu boca, para cambiar lo que Dios quiera o tenga que hacer. No, Él está diciendo, yo voy a quitarlo poco a poco para que tú no te creas que lo hiciste tú. Acá le dice, para que no te coman las bestias del campo. No, para que no se multipliquen tu ego. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, con esto, lo que nos está mostrando el Señor es que quiere que vayamos a entender que Juan está profetizando hoy. Esto es profecía de Juan, nos está profetizando. Lo que pasó en el Sinaí sigue pasando con la asamblea, con la iglesia, con la novia, llámele como quiera. Está pasando, ¿sí?
Él envió un ángel y ahora sí, ¿cuál es el ángel que envió a cada uno cuando nosotros aceptamos al Señor? Nos puso un ángel delante de nosotros para que camináramos hasta donde Él tenía que caminar guardando nuestros días. Ese ángel no es un ángel como el que nosotros pensamos con alita. Ese ángel se llama la Biblia. Ese es el ángel. Y dice, escúchalo y guarda lo que Él dice. No te rebeles porque te puede ir mal. Cuando Él dice no te rebeles, es que si tú te rebelas y tú no atiendes lo que está en el ángel, en el testigo de Él, entonces sencillamente Él se aparta, entra el humo entre nosotros y Dios, y cuando entra el humo, del humo salen langostas, ¿sí? Y del humo sale el que cayó en el abismo, y Él puede tomar control de las vidas de la gente y traer enfermedades a las familias. Eso es lo que está diciendo. El ángel no es más que la Torá que le dio a Moisés, y que cuando Moisés salió, ¿quién iba adelante? El arca con las tablas. Ese es el ángel que va adelante. Y si le haces caso al ángel, todas las bendiciones las vas a recibir. Pero si te vuelves rebelde, entonces se va a apartar. No va a destruirte, no te va a destruir. Uno mismo se destruye por apartarse de su ángel. Entonces, aquí estamos viendo a dos que atestiguan. Moisés, que le está diciendo, Señor, traigo el mensaje, te lo regreso, dicen que sí, y el otro que sigue, que va a seguir atestiguando es el ángel que va a ir delante de toda esa congregación que ahora está marchando, como estamos marchando nosotros en esta tierra de los vivientes. En aquel momento estaban marchando en el desierto con ese ángel delante que es la Torá, que era escucha y cumple su voz y no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué no va a perdonar la rebelión de nosotros? Porque su nombre está en el ángel. Juan habla de una profecía. Cuando él viene ahora a hablar en el capítulo 11, ahí terminó el capítulo 10, ahora el capítulo 11 viene a saltar a otro tema que también nos ha creado confusiones. Dice, y me fue dada en el 11:1 al 2, me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel celestial se detuvo diciendo, levántate y mide el templo del Señor y el altar del Señor. Y los que en él adoran, o sea, no solo midas el templo, ¿sí? Mide también el altar. Y a los que adoran, ojo con lo que está diciendo, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y esto hollarán la ciudad santa por 42 lunas, por 42 meses. Entonces, está hablando de qué? Está hablando del templo, está hablando de un patio. Y entonces usted puede ver en este gráfico que he puesto acá, que todos iban aquí, incluyendo los apóstoles, porque están hechos, iban al templo. Y en el templo, ¿qué era lo que se manejaba? La Torá y la profecía, ¿sí? Ahí estaba la presencia, el testigo de, de Dios en la tierra. Y ahí había un atrio, este patio que está aquí, era donde entraban los gentiles. Y aquí es donde Jesús volteó las mesas y todo esto. Esto acá adentro ya es el mismo templo en sí. Es el atrio de las mujeres, aquí estaba el atrio de los israelitas y por acá estaba el de los sacerdotes. Entonces, esto todo era el templo, pero el atrio que está hablando le está diciendo a Juan, mide el templo y mide el altar acá adentro, pero aquí afuera a estos exclúyelos. ¿Por qué? Porque van a pisotear toda la ciudad santa, todo el templo lo van a pisotear. ¿Qué sucede? Que esto es una profecía ya cumplida. Esto es una profecía ya cumplida. En el año 68, Vespasiano, que todavía no era emperador
inició un asedio porque los judeanos, toda Judea se rebeló, y Vespasiano, el romano, fue allá y asedió desde el año 68 a, a Jerusalén. No terminó su asedio, se tuvo que ir, no pudo doblegar a los judeanos, a los judíos, y llamó a su hijo Tito, que también era otro general. Vespasiano se convirtió entonces en emperador, y fue Tito el que destruyó este templo en el año 70. Pasaron alrededor, 2 años, 3 años y medio, 42 lunas, 3 años y medio pasaron, y este templo fue totalmente destruido. Entonces, seguimos en el 11:3, que dice: otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1270 días, 60 días, vestidos de silicio. Primero, los 260 días son los 3 meses y medio. Los testigos tienen que captar que dice que están vestidos de silicio. Vestirse de silicio es estar de luto. Entonces, lo que está mostrando aquí Juan es que la destrucción del templo, que era donde se atestiguaba, donde se iba a escuchar Torá y profecía, ¿sí?, había sido destruido. Entonces, dice, los 2 testigos están de luto. No se refiere a Moisés o a Elías. Puede ponerlo así porque muchos estudiosos lo han puesto así, porque igual Moisés representa la Torá y Elías representa la profecía. Pero lo que está cayendo, y ahora vamos a ver algo interesante, esos 2 testigos no se refiere a 2 personas físicas. Ni Moisés bajó del cielo, porque nadie ha ido al cielo, sino el que bajó de allá, que es Yeshua. Ni se levantó de su tumba y se le entregó instrucciones de ir a profetizar, sino que la Torá misma está profetizando, ¿sí? Es el ángel, es el testigo que está allí. Y todos iban a escuchar Torá y profecía en el templo. El templo, al ser destruido después de 3 años, queda allí tendido. Queda tendido en donde, en la ciudad santa, la ciudad que se llamaba Jerusalén. Vamos a ver algo. Moisés fue el primer testigo. Después vino el arca con la Torá, que es el ángel que va adelante, es el otro testigo. Después se convirtió en el templo, en el desierto, el tabernáculo, testigo. Después vino nuestro testigo más grande. Después que fue muerto él y ascendió, quedó esto como testigo y fue destruido. Después de ser destruido esto, ¿qué quedó? Lo que tenemos hoy usted y yo, y que estamos escudriñando, la Torá, y que estamos viendo las profecías. En el concepto hebreo, un testigo es alguien que da testimonio y que lleva a cabo una grabación, una anotación de lo que sucedió. Y eso, por eso le dice a Juan: anota, mide. Pero le está diciendo sé testigo. Juan en estos momentos para nosotros es un testigo, que lo estamos leyendo aquí porque dejó escrito todo esto, ¿sí? Entonces, Juan nos dejó un testimonio, por eso es un testigo. Y toda la Torá, junto con el testimonio de Juan, es un testigo. Pero están de luto. ¿Por qué están de luto? Porque ya Mashiach había sido muerto. Está de luto porque donde se hablaba de Torá, donde se te atestiguaba, también fue destruido. Esta es una profecía que ya pasó. Y miren lo que viene a decir el ángel después. Dice, estos son los 2 testigos, dice Juan, estos son los 2 árboles de olivo y las 2 candelabros que están de pie delante del Señor nuestro Dios de la tierra. Si algún hombre los hiere, fuego procede de sus bocas. ¿Cómo fuego procede de sus bocas? De su palabra, de su Torá.
y devora a sus enemigos. ¿Quién quién puede hablar más fuerte que esto? Más fuerte que la Torá. ¿Qué profecías hay que no estén en la Torá? Dice, fuego sale de su boca y devora a sus enemigos. Y si algún hombre los hiere, habla mal contra ellos, no es que los mataban o los... Si alguien habla mal contra la Torá, él debe ser muerto de la misma manera. O sea, si lo trata de matar con la misma palabra es lo que lo va a hacer morir. Dice, estos testigos, estos dos olivos, tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Todo eso está escrito aquí. Entonces, los dos testigos de lo que estamos hablando es la Torá que contiene todas sus profecías, Torá y profecía. En Zacarías, si usted quiere ver cómo es el tema de los dos olivos que ahora mencionó, porque hay dos testigos y ahora hay dos olivos, Zacarías 4, el capítulo 4, usted va a encontrar que dice en el 4, 2 al 3, dice, Zacarías también lo aborda un ángel y el ángel le pregunta a Zacarías, ¿qué ves? Zacarías responde, veo un candelabro todo de oro con un cuenco encima. Les puse un grafiquito aquí para orientarlos. Veo un candelabro de oro con un cuenco encima. Las lámparas sobre él, estas lámparas sobre el candelabro, son 7. Y las lámparas sobre él tienen 7 tubos. Aquí están los 7 tubos. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del cuenco y otro a la izquierda. Luego nos vamos al 4, 11 al 12 y dice, y porque van a ver, si ustedes siguen, me gustaría que lo leyeran el capítulo, van a ver que él se refiere a Zorobabel cuando está regresando a Judá y todo lo demás, el ángel, pero el ángel empieza a explicarle algo sobre Zorobabel que tiene que ver con el templo. Y Zacarías todavía no capta lo que está pasando y dice, ¿y qué? Dice Zacarías. Le pregunté, ¿y qué? ¿Qué son esos 2 olivos? Uno a la derecha y otro a la izquierda del candelabro. Y no contento le dice, además le pregunté, ¿cuáles son las 2 copas de los olivos que alimentan su oro, o sea, el aceite dorado, a través de los tubos dorados? El ángel empieza a decirle algunas cosas y al final en el 4:14 le responde tácitamente y le dice, esos 2 que tú estás viendo, esos 2 olivos, esos son 2 dignatarios ungidos que asisten al Señor de toda la tierra. ¿Quiénes eran los ungidos? El rey y el sumo sacerdote. El rey que mediaba entre los hombres, es decir, un rey era el que ponía orden entre un hombre y su prójimo. Y el otro es el sumo sacerdote, que es ungido con el aceite dorado, que es el sacerdote es el que media entre Dios y el hombre. Él dice que nos hace reyes y sacerdotes, que nos unge para que entre nosotros mediemos y no haya contienda. Por eso en la cena de Pesaj decimos levantamos manos santas sin ira ni contienda, porque no debe haber contienda entre nosotros, hermanos. Por eso somos reyes. Si tenemos contienda en nuestra casa, algo está pasando con nuestra unción de reyes. Y sacerdote, porque mediamos entre Dios y el hombre, buscamos que vengan más hacia Dios, mediamos para que ellos entren a ser parte del remanente. Ahora bien, todo eso, dice, se vierte sobre un cuenco, ¿sí? Y ese cuenco alimenta a las 7 lámparas. ¿Qué eran las 7 lámparas? Los 7 espíritus, dice, los 7 espíritus que recorren la tierra. Sí, los 7 poderes con que Yeshua se nos mostró a nosotros. Eso lo vimos en el capítulo 1 cuando lo estudiamos. Y eso, tanto el sumo sacerdote como el rey se unieron en uno solo y es Mashiach. Cuando Mashiach parte, dice, les voy a dejar mi Ruach HaKodesh, les conviene que yo me vaya para entregarles mi Ruach HaKodesh, porque sin Ruach HaKodesh no podemos entender ni Torah ni profecía y andaríamos como hay muchas
hermanos que no están entendiendo lo que el Señor está diciendo, no están entendiendo lo que su ángel que va adelante les está diciendo. Luego dice en el 11 del 7 al 9, cuando ellos hubieran terminado su testimonio, la bestia que asciende del foso insoldable, estamos hablando de esa misma bestia que sonó en la trompeta, que salió en la trompeta 5 o 6, no recuerdo bien, y esta bestia se le da poder, se le entrega la llave para que tenga poder y hiera a los hombres. ¿Se acuerdan esa porción? Dice, cuando ellos terminaron su testimonio, un testigo testimonea, es decir, un testigo lleva testimonio. Cuando apartas el testimonio, la bestia entra, hace guerra para que la palabra no te llegue y vence. Dice, en la mayoría de las Biblias dice sus cadáveres yacen en la calle, sus cadáveres, pero si usted va al mismo griego, la palabra que usan ahí también no solo sirve para cadáveres, sirve para un cuerpo caído, algo caído. En este caso también sirve para decir eh, ruina, su ruina, o sea, lo que ya no sirve cayó. Entonces dice, sus ruinas yacerán en la calle de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. ¿De quién está hablando? Está hablando de la profecía que ya se había dado, el Señor le había dado todo esto que ustedes ven aquí, esos edificios, solo quedará piedra sobre piedra. Pues piedra sobre piedra quedaron después de 3 años y medio, y cuando un cadáver queda tirado y no es recogido para ser enterrado, ese cadáver es despedazado por las fieras del campo, por los pájaros, se lo van desmembrando, y el pensamiento hebreo es que si tú pones el cuerpo en una tumba, pues si Dios quiere levanta ese cuerpo porque está completo, pero si lo deja deteriorarse y que las fieras del campo o los pájaros lo coman, ¿cómo recoge todos los pedazos para levantarlo? Entonces dice que sus ruinas yacerán en la calle de la gran ciudad. Y miren el nombre que le da la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? La gran ciudad es Jerusalén. Entonces, ¿cómo le llama Jerusalén? Sodoma y Egipto. Y todavía hay gente que hace tour para Sodoma y Egipto. Donde también dice el Señor fue crucificado, como para decirnos, no estoy hablando de Sodoma, ni estoy hablando de Egipto, estoy hablando de esa Jerusalén, de ese territorio que hoy le llaman Tierra Santa. Entonces dice, gente de todos los pueblos y tribus, lenguas y naciones, escuche bien, verán sus ruinas por 3 días y medio. O sea, todo lo que le tocó a los romanos destruir, porque la profecía era que iban a pisotear la ciudad santa. En ese momento estaba hablando del templo, el testigo, y es pisoteada por los romanos. Y ojo, los romanos no todos eran romanos, el ejército romano estaba compuesto por todos los pueblos que conformaban el imperio, llámese italiano, griego, todo lo que ellos iban recogiendo, cananeo, todo lo que ellos iban recogiendo, ellos lo convertían en su ejército y con eso iban. No vaya a pensar que solo eran romanos de Italia, de Roma, no, eran de todas las naciones que ellos tenían como parte de su mundo globalizado de aquel entonces. Dice, y todas las naciones y lenguas y naciones verán sus ruinas por 3 días y medio, o sea, sus cuerpos, dice, y no permitirán que sus ruinas o sus cadáveres sean sepultados. ¿Por qué? Porque así no lo pueden levantar más. Se está refiriendo esta profecía al templo donde se hablaba Torá y profecía. El templo es destruido por los gentiles y no permite que lo construyan para que no haya más testigos, para que no haya más presencia de Dios en la tierra. Y hasta la fecha no se ha levantado un templo que diga aquí Dios tiene su arca del pacto y aquí Dios entrega Torah y profecía.
Pero ¿qué dice después en el 11 del 10 al 13? Dice, los que moran en la tierra se regocijaban. ¿Por qué se regocijaban? Porque ya mataron a la Torá y a la profecía, ya eso no funciona, ya no hay templo donde vayan a reunirse, ya no vienen los 100,000 personas a Chabot, ya no hay Chabot, ya no hay Pesach, ya destruimos a Dios en la tierra, no lo queremos aquí. Y por eso celebran Pascuas de otra manera, celebran la luna, celebran el sol, celebran Halloween, celebran lo que sea. Después de 3 días y medio, el poder de vida de Dios entra en ellos, entra en la Torá. La Torá se está levantando en estos tiempos como nunca. Mucha gente está entendiendo hoy día la Torá. Y dice, se pusieron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que lo vieron. Claro, el mundo, el demonio está incómodo porque hoy día la gente está entendiendo, gracias al espíritu de vida, el Ruach HaKodesh, que está entrando en la mente de la gente y está haciéndole cambiar a muchas personas, como a nosotros, hermanos, que estamos estudiando esto. Dice, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En la misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y 7,000 personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria a Dios en el cielo. ¿De qué nos está hablando? Esta profecía nos está hablando de que todo aquello que ocurrió en Sodoma y Egipto, Jerusalén, la actual, ahí Yeshua fue empalado en la cruz, allí derribaron todo lo que tenía que ver con Dios, con la profecía, con la Torá, todo fue barrido, se destruyó todo para que no hubiera presencia de Dios, para que no hubiera testigo de Dios. Pero nos deja ver que Él subió, y Él cuando subió, subió como sumo sacerdote, y la profecía, el testigo que está allá arriba, va a bajar como rey. Subió como profeta, como sacerdote, ahora va a bajar como rey. Pero nos dejó y nos dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Ruach HaKodesh, porque es que el Ruach HaKodesh es el que nos da el poder para entender al testigo, para entender a la Torá, para entender ese ángel que va detrás de nosotros en nuestro caminar. Y terminamos aquí, en la última trompeta. Después de que hizo todo ese paréntesis, nos habló de qué, de que hay un misterio que se está revelando, que es el misterio de que todo esto de que se ha tratado de destruir a la Torá, se ha tratado de matar a las profecías y a todo lo que tiene que ver con Dios, todo eso se va a dar, pero se va a terminar de completar porque dice, juro que el tiempo se va a terminar cuando entre el último, que no sabemos quién es, el último gentil, de qué nación o de qué lengua es, no lo sabemos, pero él lo sabe porque él le dijo a Juan, eso no lo pongas, pero va a entrar el último gentil y cuando entre el último gentil suena la 7ª trompeta. Y dice aquí ahí viene pronto, el 7º Malach celestial sonó y hubieron grandes voces en el cielo diciendo, los reinos de la tierra han venido a ser los reinos de nuestro Dios. Es decir, aquí se acabó todo, ya no hay más desorden en la tierra, ahora va a reinar Mashiach. Y él reinará eternamente y para siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados en el trono de nuestro Dios, en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a nuestro Hashem, nuestro Elohim, nuestro Dios, diciendo, te damos gracias Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso, el que era desconocido, el que eras, el que eres y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se enfurecieron, está diciendo, las naciones se enfurecieron, pero yo reino ahora. Esa es la profecía que falta. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de la recompensa a tus siervos los profetas. Todos aquellos israelitas, incluyas ahí porque los que estaban frente al Sinaí, todos fueron llamados por Dios israelitas. Y a los que le temen su nombre Kadosh, todos aquellos, porque no solo eres que todos los que estaban ahí, él los llamó israelitas, pero después no le tuvieron miedo a su nombre, no le hicieron caso a su ángel. Dice, y todo aquel que llame israelita, que tema mi nombre, porque en el ángel está
su nombre. A los pequeños y a los grandes, dice. Y es el tiempo de destruir a los que están destruyendo la tierra, a los que están contaminando, dañando, matando a los animales, destruyendo la naturaleza. Ha llegado el momento para ellos. El templo de nuestro Dios ha sido abierto en el cielo y el arca del testimonio fue vista en su sucá. Es decir, el ángel que iba delante de nosotros, de aquellos, nuestros primeros, nuestra primera iglesia, los que estuvieron en el Sinaí, ahora van a ver que el ángel está allá arriba. Dice, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y un terremoto y gran granizo. Es como diciendo en sus palabras, consumado es. Hasta aquí se dio todas las trompetas. Un gran paréntesis que hizo para entender que todo tiene que ver con ese remanente que falta para que ya suene la última trompeta. Con esto, hermanos, terminamos la enseñanza de hoy.